Bienvenidos a Mente Amorosa, un podcast que te invita a vivir en conciencia con lo que realmente eres, a soltar aquellas creencias limitantes y conectar con las que te acercan a la esencia de tu ser. Hello, ¿cómo están? Oigan, ya saben que siempre me emociona muchísimo poder estar aquí con ustedes y poder platicar. Según yo ya iba a estar como más constante, pero me enfermé y pasé algunas situaciones fuertes, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí. Y fíjense que últimamente he pensado en la importancia de haber respetado mi espacio y eh, mis sentimientos, el haber decidido estar presente después de terminar mi última relación, o sea, presente conmigo misma, eh, y darme cuenta que para este punto de mi vida considero que el terminar una relación y los sentimientos que una ruptura te dejan definitivamente puede ser una herramienta de transformación y evolución si uno así lo decide. Y justo de esta conclusión sale el tema del episodio, de este episodio, que es rupturas amorosas, una herramienta poderosa de evolución. Y es que yo creo, y según mi experiencia, terminar una relación es una etapa de tanta vulnerabilidad que si no te das la atención correcta, puedes caer en situaciones muy complejas y, y de más confusión, lejos de sanar y de entender por qué pasaste este tipo de situaciones. Eh, y como en todo, siempre existe como el camino fácil y justo de eso quisiera hablar. O sea, de que no tenemos como esta educación de saber qué es lo que debemos de hacer para no terminar tan mal después de terminar una relación. No tenemos esta cultura y tampoco se nos enseña cuáles son las cosas que no deberíamos de hacer, qué es lo que sí deberíamos de hacer cuando terminamos una relación. Y justo de esto quiero platicar con ustedes, porque si nosotros sabemos qué hacer, realmente sí podemos tomarlo como una herramienta de evolución y, y de aprendizaje. O sea, el hecho de nosotros poder transformar y salir del victimismo. Y no quiero decir que no hayas pasado situaciones complicadas, pero la importancia de tú tomar esa responsabilidad contigo misma dentro de la relación te va a ayudar a pasar eh, del victimismo y y de quedarte como estancado en este sentimiento de víctima, de que tú me hiciste o de culpar al otro lejos de tomar tu responsabilidad. El hecho de tú hacerte responsable de lo que te tocó, de lo que pudiste haber cambiado, eh, te lleva a una evolución y a un aprendizaje eh, que entonces te trae el el tener relaciones desde un punto de evolución en donde tú realmente te das cuenta que tienes que trabajar en ti y que para mí a estas alturas ya mis parejas, y no solamente mis parejas, sino las parejas que yo he tenido, eh, y cualquier tipo de relación que yo tengo a este punto de mi vida, todos han sido maestros de vida y yo creo que eh, sería padrísimo que todos pudiéramos llegar a este punto en donde cuando terminas una relación agradecer por todo lo que esa persona te enseñó. Entonces, siempre en cualquier situación vamos a tener como este camino fácil, sobre todo en experiencias que son un poco más fuertes. Para mí, el terminar una relación donde hiciste un vínculo fuerte
y no estoy hablando de tiempo, porque sí puede ser una relación en donde tú hayas terminado, donde hayas durado 3 meses, 6 meses, 10 años, y eso no significa que no pases por un proceso de duelo. Pero justo aquí es donde podemos tomar las herramientas. Y bueno, eh, les decía que como en todo, siempre existe el camino fácil y esto es como por ejemplo entrar a relaciones rebote, que es como esta situación en donde tú terminas una relación e inmediatamente buscas o conoces a alguien o buscas a alguien que ya sabes que ya estaba ahí y tú decides iniciar una relación casi inmediatamente eh, después de terminar la relación que tú tenías. Y para mí, por experiencia y también porque lo he visto en personas cercanas a mí, no funciona. O sea, lejos de atender la situación, de atender qué es lo que pasó en esta relación, de hacer esta introspección, buscamos llenar ese vacío con alguien más. Y a lo mejor no desde la conciencia, pero sí desde esta necesidad de cubrir el espacio que estaba ocupando la persona con la que terminaste. Y está súper chistoso porque hace tiempo yo sabía de esta información y pensaba que este tipo de relaciones tardaban súper poquito, pero no, o sea, yo creo en este punto de mi vida que mi última relación sí fue una relación rebote, o sea, tardamos como 3 años, yo creo, aproximadamente, y realmente yo no me di cuenta que sí estaba en una relación rebote porque como tardamos tanto tiempo y obviamente era rebote porque nunca fue una relación estable, nunca estuvo bien desde el principio, pero caes en este juego de buscar a alguien más y luego buscas a alguien más y se vuelve como un círculo vicioso porque no te das tiempo ni con la segunda ni con la tercera y entonces vas acumulando todavía más sentimientos. También llegas a ese punto en donde dices, ¿por qué siempre me toca el mismo tipo de persona? Seguramente porque no has elegido romper ese patrón y entonces sigues sin trabajar eh, conectando con el mismo tipo de personas y esto incluso podría ser que a lo mejor no inmediatamente inicias una relación, pero a lo mejor puede pasar algún tiempo, pero no lo trabajaste y entonces también vas a conectar con el mismo tipo de personas. El hecho de buscar escapes en excesos, que también para mí es como de lo más común que yo he visto, que es como irte de fiesta, ya sabes, y excesos en alcohol, en, sobre todo en eso. No he conocido tanto a personas que haya sido como un tema de comida, a lo mejor sí, y también de trabajo, o sea, te metes tanto al trabajo y que tú dices, bueno, es mejor tener exceso en trabajo que en alcohol y en cosas que sabes que a lo mejor te van a hacer perder más, pero el punto de esto y de buscar estos escapes es que realmente no le estás prestando atención a al tema, no le estás prestando atención a ese duelo y qué es lo que tienes que sanar, qué tienes que ver en ti y el evadir los sentimientos, las emociones que tú estás teniendo en ese momento, no te va a ayudar aún cuando tu escape sea el exceso de trabajo y olvidarte de todo el mundo. Entonces también eso es como una salida fácil y el cambiar radicalmente de vida. Y esto es súper chistoso porque me puse a investigar así como regularmente qué es lo que hace la gente cuando termina una relación y es muy común que la gente busque cambiar radicalmente de vida, como mudarte, como renunciar de trabajo. Y me acordé, o sea, para mí creo que sí lo tuve en algún momento como opción, pero me acordé de dos personas cercanas a mí que justo cuando terminaron su relación, una de ellas se mudó, o sea, real, se fue muy lejos de su ciudad y
Y sí, realmente fue un escape y no trabajó, o sea, y aunque tú te vayas al otro lado del mundo, si no trabajas lo que, lo que estás sintiendo, si no trabajas este proceso de duelo que tú estás viviendo por terminar esta relación, aun cuando busques ese escape de irte a vivir a otra ciudad y de empezar de nuevo, todo se queda igual. Realmente sí necesitas hacer este trabajo interno y van a cambiar muchísimas más cosas si te quedas en el mismo espacio y eliges trabajarlo que si tú te vas al otro lado del mundo y, y no lo trabajas. O sea, todo sigue igual, porque esto es un trabajo interno. Claro, sí hay muchas cosas y muchas cosas externas que sí influyen dentro de este proceso de duelo que tú eliges trabajar, pero lo más importante es lo interno, porque a veces van a haber situaciones en donde a lo mejor por el trabajo, que ahí está la persona con la que tú terminaste y a lo mejor no te puedes cambiar, pero si tú estás teniendo este trabajo interno, entonces todo va a ser totalmente diferente y tú vas a poder procesar esto de una manera más fácil, más consciente y más madura, más sana para ti. También recuerdo de una amiga que tuvo un rompimiento súper fuerte y ella decidió salirse de trabajar y no precisamente porque su ex estuviera en su trabajo, sino porque cayó como en una depresión y su proceso fue muy fuerte, que ya no quiso como seguir trabajando y aunque tenía el trabajo que ella quería y era el trabajo de sus sueños, salió y tampoco le ayudó, al contrario, como que sentí que fue más fuerte para ella este proceso. Entonces, el buscar estos escapes, de salir, de alejarte de todo, que sí es importante el contacto cero, pero ahorita vamos a platicar de eso, pero solamente si eh, tú haces este trabajo interno. Si no hay un trabajo interno, de nada sirve todos los cambios externos que tú hagas. También otro que creo que muchas personas hacen o hacemos, porque creo que sí fue mi caso, el intentar ser amiga de tu ex. O sea, todos sabemos que eso no va a funcionar. Es una persona que tiene un vínculo tan fuerte contigo, eh, que no es tu amigo. O sea, por lo menos terminando la relación, no es tu amigo. Y, eh, y entonces hacerte amiga de tu ex en un momento fuerte, en un proceso de duelo, eh, no va a funcionar, no te va a ayudar y sabes que vas a terminar ahí y que a lo mejor vas a terminar todavía en una relación más tóxica en donde termines viéndolo escondidas, en donde te toque ver que esté interesado en alguien más y no en ti, y entonces te vas a dar cuenta que esto todavía va a ser más doloroso si tú estás cerca de él y que esto no te permite avanzar, aún así haya sido tu decisión, el estar cerca de la persona no te va a permitir sanar y trabajar todos estos patrones que tú tienes que trabajar y estas creencias que tienes y que te han llevado a este punto de tu vida. Entonces, ser amigo de tu ex nunca va a ser opción. Eh, Creo que el darnos la atención correcta eh, se vuelve el camino más difícil. Muchas veces le llamamos el camino difícil porque nos toca confrontar todo aquello que estamos sintiendo y obviamente eso va a ser doloroso. Así que dentro de este proceso o este camino difícil, eh, nos vamos a dar cuenta que va a tocar ver esas cosas que no queremos ver, esas cosas que sí nos lastiman y esto nos lleva al primer aprendizaje y es que nos han enseñado que a poner etiquetas a las emociones. Eh, Como el decir que sentirte mal o estar triste está mal, o el hecho de estar enojado está mal. Entonces, como que
socialmente nos han enseñado eso desde que éramos niños, así, ay, no estés triste, hay que darle algo para que no estés triste, o, o no está bien estar enojado, o incluso nos llegan a enseñar, en mi caso, yo creo que sí fue así, que me enseñaron a no enojarme, o sea, como que perdona. Entonces, el cambiar esta creencia de que de etiquetar a las emociones, yo creo que nos ayudaría mucho dentro de este proceso y saber que todas las emociones vienen con un aprendizaje. Y yo he aprendido realmente a ver así, cuando yo estoy enojada, saber de dónde viene este enojo, el saber de por qué yo me siento enojada con esta situación, eh, y hacer esa introspección, qué es lo que realmente me hace sentir enojada, si realmente esa situación o si me está tocando una herida que aún está por sanar, que es lo más seguro. O sea, de acuerdo a mi experiencia, siempre ha sido alguna herida de la infancia que yo no he trabajado y qué es lo que me hace sentir tan enojada o muchas veces tan triste. Y entonces en ese punto tú agradeces por sentirte así y empiezas a darte cuenta que realmente las emociones son, es una expresión de todo aquello que tienes que trabajar, de todas esas cosas de todas esas heridas que tú has tenido súper escondidas y, y que no has querido voltear a ver, o no tanto que no hayas querido, sino que no las habías visto y justo llegó esta persona a enseñártelas otra vez, quizá, porque a veces como que la vida nos enseña muchas veces estas heridas y hasta que no llega un punto de dolor tan fuerte que decidimos voltear a ver qué es lo que, por qué nos estamos sintiendo con este enojo, con esta tristeza, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de relaciones, es como a mí me pasaba que yo decía, ¿por qué me da tanta tristeza si yo ya sé que quiero terminar esta relación? O sea, ¿por qué me entristece tanto si yo ya sé que es una relación que no me está sumando, que más que sumarme me está restando? Entonces, como que yo no entendía eh, por qué sentía tanta tristeza, pero obviamente es súper normal sentir tristeza porque tenías un vínculo fuerte y y entonces te das cuenta que el hacer esta introspección de por qué estás teniendo estas emociones de tristeza, de enojo, de culpa incluso. O sea, la culpa para mí es súper clave. Cuando tú te sientes culpable, seguramente en algún punto te dijeron que no tenías que hacer esto o que no debías de expresar qué es lo que tú querías para ti. Entonces, el hacer esa introspección cuando tú te sientes con cualquier emoción es súper importante porque entonces empiezas a detectar qué es lo que hay que trabajar en ti. Y el permitirte sentir estas emociones te ayuda a saber qué es lo que tienes que trabajar en ti, de dónde viene ese enojo, esa tristeza y, y cuando tú te lo cuestionas te das cuenta que regularmente esto viene de, de tu infancia y te lleva justo a la aceptación también. Me acuerdo mucho, para mí fue muy impresionante porque eh, cuando yo pasé mi último proceso de duelo, que justo es el que me llevó a tener esta conclusión, me acuerdo mucho que yo estaba como que rígida en cuanto a mis sentimientos y decía, no pasa nada, era lo que yo quería, se portó así y así y así. Entonces, obviamente como que tenía momentos en los que yo me ponía a llorar y dentro de una de esas crisis, podríamos llamarlas, este, me tocó aceptar que realmente yo quería muchísimo a esa persona y que realmente yo sí quería estar con él y aceptar que eso me estaba doliendo. O sea, la aceptación de lo que está pasando y de, y de ser vulnerable y decir, es que sí lo quería mucho, es que sí quería estar con él y pues no tocó, o sea, no se pudo y me duele y lo estoy sufriendo y me está doliendo
haber querido mucho o querer tanto a esta persona y no poder estar con él por decisión propia, ¿no? O sea, o no importa si haya sido decisión de la otra persona, pero el hecho de poder ser consciente y aceptar que tú realmente sufres porque sí querías estar con esa persona, también ayuda muchísimo a este proceso y incluso yo últimamente he entendido que el aceptar y hacer visible algo que no nos gusta, algo que no queremos hacer visible porque nos duele, porque estamos tratando de ocultar, ayuda a sanar muchísimo. El ir consciente en la vida de que una situación te incomoda, que tienes un tipo de inseguridad, el hacerlo consciente y vivir con ello, te ayuda muchísimo a relajar esa situación y que incluso puede llegar a desaparecer, solamente como es parte de... Eh, y bueno, alguna de las cosas que a mí me han ayudado y que quiero compartirles es dentro de este proceso qué cosas sí nos funcionan, que es, por ejemplo, dentro de este dentro de este proceso en donde tú vas experimentando estas emociones, ayuda muchísimo buscar ayuda de algún profesional y que me parece que es clave, súper importante, buscar ayuda de algún terapeuta y el iniciar una relación formal contigo misma o contigo mismo. Comienzo de autoconocerte y el hacerte responsable de lo que de tu parte te va a ayudar a saber que no todo fue malo, o sea, por algo te quedaste en esta relación tanto tiempo. Digo, o sea, a lo mejor un 20% fue bueno, pero puedes tomar lo bueno de ese 20%, el saber qué cosas sí quieres, qué cosas sí te gustaron, y eso va a ayudar muchísimo. También el saber qué cosas no te gustaron, eh, que no quiero decir que sean más, porque hay relaciones que dicen todo estaba bien, pero simplemente yo ya no conectaba con esto, temas de, este, de trabajo, de que tienen que vivir en otra ciudad, no sé, pero siempre hay algo bueno y siempre hay algo que dices, esto no me gustó tanto, y entonces saber cómo lo puedes hacer diferente de ahora en adelante, pero contigo. O sea, por ejemplo, el hecho de que la otra persona gritara y a ti no te gustaba que gritara, tú dices, ¿qué puedo hacer para que esto no vuelva a suceder? Y entonces te das cuenta que hay muchas cosas que tú permitías y que a lo mejor si hubieras puesto límites, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, hacer como que esta lista de cosas que sí te funcionaron de esta relación, con las que sí te quedas, que dices, esto sí lo puedo incluir, esta persona me enseñó a, a saber que tengo tales patrones, me gustó, por ejemplo, eh, con mi última relación, esta persona a mí me enseñó a ser un poco más alegre, o sea, creo que era una de las cosas que más me gustaban de él, que él siempre, bueno, sí, casi siempre me hacía reír. Entonces creo que dije, esto lo voy a anotar para las cosas que sí me gustan de las personas que quiero cerca de mí. Y entonces también haces una lista de lo que no te funcionó. Y que ya no lo permites, o sea, ya no tienes que permitir que ciertas situaciones que ya sabes que te restan, ya no las aceptas en otra persona o en otra relación y no tiene que ser, estamos hablando de relaciones de pareja, pero realmente a mí me ha servido para aplicarlo en cualquier tipo de relación. También otra cosa es como eh, el buscar las actividades que siempre te apasionaron y que a lo mejor las dejaste de hacer dentro de esta relación. Eh, También el decir, quiero experimentar cosas nuevas. Por ejemplo, a mí me dan pavor las alturas. Entonces empecé a hacer cosas que retaran este miedo que yo tenía, que tengo todavía, pero hice muchísimas cosas, como empezar a subir montañas, me aventé el paracaídas, o sea, cosas que yo dije, ay, vamos a
a trabajar con esta situación y el poder iniciar con actividades nuevas o conectar con las actividades que siempre te han gustado, funciona mucho para este autoconocimiento y que de hecho a mí me ayudó mucho también a poder saber eh, cómo es la pareja que a mí me gustaría, con la que a mí me gustaría conectar. Y ayuda muchísimo dentro de este autoconocimiento, porque entonces tú dices, ¿qué le voy a, o sea, qué voy a, cómo quiero saber qué quiero de una pareja si ni siquiera me conozco yo? Y el poder darte ese tiempo de conocerte y de saber qué cosas te gustan a ti, el, el, el autoconocimiento te lleva a desarrollar amor por ti. O sea, no puedes amar algo que no conoces. Necesariamente tienes que entrar en este autoconocimiento y, y abrazarte en este proceso. O sea, el saber que sí, que no me funcionó, el saber qué cosas sí me gustan hacer, qué cosas no me gustan hacer y que muchas veces incluso te das cuenta que has llegado a hacer cosas que hacías cosas con esta persona que ni siquiera te gustaba, pero que las hacías pues porque te gustaba estar con él y, o con ella y ni siquiera algo que te gustaba. A mí, por ejemplo, me pasó eh, que él me decía que quería tener un hijo o que sí quería tener hijos y yo decía, ah, sí, pues sí, ¿no? Y cuando terminé esta relación me di cuenta que ni siquiera quiero tener ya más hijos. O sea, para mí está como cancelado ya tener más hijos. Entonces, como me di cuenta que yo accedía algo que ni siquiera había hecho esa introspección consciente de decir, sí quiero tener hijos, pero me di cuenta que no, o sea, y también es válido, pero por eso entras en este proceso consciente de conocerte y de decir, que sí, que no, y qué es lo que me gusta hacer. Entonces, el hacer estas actividades en donde tú vuelvas a conectar con lo que a ti te gusta, con si te gusta bailar, si te gusta pintar, o conocer cosas nuevas como en mi caso, subir montañas y ponerme este reto de quitarme este miedo a las alturas, es muy funcional porque pasas tiempo contigo mismo y, y entonces comienzas a desarrollar este vínculo contigo que es súper importante a la hora de conocer o de tener una relación y este vínculo contigo, sobre todo para sanar en este proceso de duelo que sí todos vivimos cuando terminamos una relación. Eh, Hacer cosas sola o solo, eh, eso también es clave, o sea, el hecho de que tú, que no tengas miedo de ir al cine solo, de ir a comer solo, o sea, se puede volver adictivo. O sea, esto es al principio da miedo porque no estás acostumbrado y dices, ay, voy a ir solo. Pero da miedo, pero funciona. Y funciona tan bien el darte ese espacio y acostumbrarte a estar contigo mismo que eh, después eh, se vuelve adictivo, tan adictivo que entonces comienzas a ser incluso más selectivo con quien compartes tu tiempo, porque como te la pasas tan bien contigo mismo, el compartir ese tiempo contigo, con otras personas, sí tiene que ser con alguien que realmente eh, esté sobre esta misma sintonía con la que tú estás acostumbrado a estar contigo mismo. Eh, que si no es, si es como más bajo, entonces prefieres no, porque has aprendido a darle el valor a tu tiempo y has conocido una nueva calidad de tiempo contigo, de estar haciendo cosas eh, en donde genuinamente te la pasas bien. Entonces, el hecho de tú pasar tiempo con personas con las que no te la estás pasando tan bien, pero como tú ya aprendiste a darte ese espacio de calidad, entonces ya no aceptas menos. Y eso está padrísimo, de verdad. Intenten hacer cosas ustedes solos y verán eh,
la hermosa conexión que ustedes tienen con ustedes mismos y el valor que ustedes le van a dar a, al tiempo, al pasar tiempo con otras personas, el valor que ustedes le van a dar a su tiempo. También dentro de este proceso, una de las cosas que sí debemos hacer es modificar la creencia que nosotros tenemos dentro de nuestras relaciones de pareja. O sea, por ejemplo, muchas veces tenemos eh, esa creencia de que a lo mejor la otra persona nos va a salvar. Lo que hablábamos, creo que era un tema que ya había tocado con ustedes, de eh, eh, tu otra mitad, pero entonces estás esperando a que alguien te venga a completar y no es así. O sea, tú ya debes de ser una persona completa a la hora de conectar con alguien más que también esté completo, porque tampoco no vas a venir a solucionar cosas que la otra persona debe de solucionar. Por más que tú quieras solucionarle, no vas a poder. Entonces, el, el, el modificar ciertas creencias que nos limitan tanto dentro de las relaciones, el saber que la otra persona tiene que hacer cosas que nosotros creemos que tiene que hacer, de verdad limita muchísimo una relación. El, el creer también, que creo que es una de las limitantes generalmente en la sociedad, que es creer que una persona debe de quedarse para siempre. Y no es así, o sea, yo he aprendido que la vida misma te dice que no todo es para siempre, porque existe la muerte y entonces te corta no este vínculo, porque creo que una persona puede estar siempre contigo, pero el que no físicamente no va a estar siempre contigo, la vida misma te lo dice. Entonces, el dar por hecho que una persona va a estar contigo hasta que la muerte lo separe, eh, te limita tanto y te lleva a veces a aferrarte a una persona con la que ya no hay más, o sea, ya no hay, ya no hay nada más que dar. Y esta creencia de que se tiene que quedar para siempre te limita a poder tomar decisiones sanas para ti misma y decir, ya no se puede, o sea, no tiene que ser para siempre. Y hasta donde duró, está bien y gracias por ese aprendizaje. Entonces, el modificar la creencia de eh, que tienes de relaciones de pareja te va a ayudar a dar un giro radical en este proceso de duelo que tú estás viviendo, porque lo ves desde una perspectiva súper diferente. Y el contacto cero, obviamente, o sea, es lo que decíamos, no puedes hacer, ser amiga de tu ex, pero ponte que no eres su amiga, pero si estás todo el tiempo con sus amigos hablando de él. Ay, no, a mí me pasaba que me costó mucho hacer este contacto cero, porque a lo mejor a él lo bloqueaba, pero tenía el contacto con sus amigos. Que algunos de ellos habían hecho amigos míos, pero a final de cuentas era un vínculo. Entonces me tocaba encontrarme con él en cenas y, o sea, no, o sea, sí tienes que hacer un contacto cero incluso con sus amigos y ni modo, o sea, a mí me tocó hacerlo y dije, ni modo, o sea, primero está mi proceso y el estar viendo todo el tiempo a sus amigos o estar, ¿qué digo? Bueno, hay cosas que es inevitable, si tu círculo era muy cercano, que te va a tocar ver historias en donde está él o ella y dices, pues ni modo, o sea, ¿qué le hago? Pero el contacto cero hasta donde a ti te sea posible, amigos, familia, este, obviamente todo, redes sociales, evita ir a lugares en donde sabes que va a estar esta persona, porque aunque no lo veas, sigues teniendo un tipo de contacto con este sentimiento de este vínculo que tú tenías con esta persona. Entonces yo aprendí que incluso dejar de hacer cosas que yo hacía con él me ayudó muchísimo a poder procesar mejor este proceso de duelo. eh, eh, Hay herramientas que te funcionan muchísimo, que es escribir cartas para cerrar ciclos.
Y esto no es una sola carta. O sea, yo decía, ay, solamente voy esta es mi carta, o sea, es mi primer carta de cerrar ciclos y de decirle adiós y de que ya por fin la hice. No es la primera, bueno, sí es la primera, pero no es la última. Seguramente vas a llegar a otros momentos en donde te vas a sentir otra vez mal y vas a tocar otras heridas y te vas a acordar de otras cosas y tú vas a decir, tengo que hacer otra carta. Entonces, el hecho de estar consciente que el proceso de duelo, el terminar una relación, es como un sube y baja. Siempre vas a estar como en un momento en donde dices, ay, ya lo superé, ya esto ya lo había trabajado. Y pasa tiempo y dices, ¿cómo? O sea, se supone que ya estaba bien y te das cuenta que no, que hay otras cosas que no habías trabajado, que no te habías dado cuenta, y está bien, vuelves a hacer tu carta y sigue funcionando bien. Eh, y el no darle también este tiempo que tú dices, ay, en 6 meses ya, o mi año sabático, no. O sea, es un proceso. Creo que yo tengo como 2 años más o menos que terminé mi última relación y, y este, y todavía hay cosas que me recuerdan y que sigo trabajando y que digo, ay, esto también, o sí, como que cosas que llegan a mí, patrones, cosas que no reconocí en ese momento y que también digo, ay, esto que pasó, pero yo ya lo tengo asimilado y ya sé que es un proceso y que a lo mejor va a pasar mucho tiempo y que me voy a dar cuenta que hay algo que todavía no trabajé de esa relación. Y está bien, es válido y estar consciente de esto nos ayuda muchísimo. Informarte, o sea, yo me compré todos los libros que pude comprarme de cómo olvidar a tu ex, cómo esto, o sea, hay muchísimas cosas y tú decides. Y para mí el más hermoso y el que me ha ayudado muchísimo es eh, La Maestría del Amor. O sea, yo creo que ya lo he dicho casi en todos los episodios, La Maestría del Amor es un libro hermoso que te ayuda a entender cómo, desde qué punto puedes relacionarte con una pareja eh, sanamente, y también te explica que cuando no funciona, desde qué punto te estás relacionando, ¿sabes? O sea, como el hecho de relacionarte desde la carencia hacia dónde te va a llevar esta relación. Y te lo explica de una manera tan hermosa, de verdad. Súper recomendado La Maestría del Amor. Y, eh, y bueno, o sea, eh, importante que cuando tú decides tomar tu parte de la responsabilidad, llega esta transformación. Eh, Cuando tú decides hacerte cargo de lo que a ti te corresponde, eh, transformas y evolucionas esta relación de pareja que se terminó. Y te das cuenta para qué está llegando o para qué llegó esta persona a tu vida. Eh, Cuestionarte qué es lo que tienes que aprender de esta relación también es clave. Eh, el darte cuenta que era necesario vivir esta experiencia y eh, saber que el vivir, que si tú no hubieras pasado por ciertas situaciones con esta persona, tú no estarías en el punto que estás hoy. Y cuando tú empiezas a ver todo lo que esta relación te dejó para trabajar, eh, te das cuenta entonces, llegas hasta a esta conclusión de que esta persona fue un maestro para ti. Y esto es tan hermoso porque llegas al agradecimiento. Y para mí el sentimiento de agradecer es uno de los sentimientos que más te pueden llegar a expandir. Eh, Espiritualmente hablando, y yo creo que en todos los aspectos, el estar agradecido, lejos de estar culpando a la otra persona, y agradecer porque haya llegado a tu vida y te haya hecho eh, vivir más consciente de tu relación contigo misma,
dónde venían los patrones que tú estabas teniendo con tus parejas. O sea, el saber que esta persona te activó ciertas heridas y que esto te ayudó a conectar contigo y a sanar, eso es oro. Y es hermoso darte cuenta que esa persona fue un maestro de vida para ti. Entonces creo que esta es una parte como súper valiosa dentro del proceso a donde nosotros podemos llegar, que es agradecer que esa persona haya llegado a nuestra vida y ser conscientes que fue un maestro de vida. Eh, el autoconocimiento y el aprender a estar contigo y amarte, el identificar tus patrones, el cambiar tus creencias, todas estas creencias que tú tenías de las relaciones de pareja, te permite vivir desde un lugar más consciente y más amoroso para ti, sin la necesidad de que alguien venga a dártelo, porque dentro de este proceso, si lo hiciste de manera correcta, te das cuenta que no necesitas que alguien más venga a darte eso que tú estás pidiendo, porque todo viene de ti y esta atención que tú buscas viene de ti y esta necesidad que tú tienes de que alguien venga a cubrir este vacío, te das cuenta que solamente la puedes cubrir tú, sanando estas heridas que tú tienes, estos patrones, estas creencias, y que te van a llevar a conectar muchísimo con tu yo de niño. Y es hermoso, pero eso lo veremos en otro capítulo. Y este y el tener todo este panorama y el tener todas estas herramientas y este trabajo que has hecho en ti, te, te lleva también a saber cómo elegir a una pareja y, y lo que les decía, o sea, en realidad cualquier tipo de relación que tú tienes, personalmente me ha ayudado a elegir amistades, a saber cómo me gusta que me traten en el trabajo, qué cosas ya no repetir, porque muchos de los patrones que nosotros tenemos en una pareja y lo que permitimos y lo que nosotros también hacemos, no solamente lo reflejamos ahí, sino también en nuestro trabajo, con nuestras amistades y la forma de relacionarnos con nuestra familia también. Entonces, y sobre todo con nosotros mismos, siempre es con nosotros mismos. Entonces, el saber que de nosotros depende cómo llevar este proceso y que de nosotros depende el hacer una herramienta para evolucionar, para poder transformar el dolor, para poder transformar la ignorancia en autoconocimiento, el saber que nosotros podemos hacer todo esto de una ruptura es súper mágico, es, yo creo que es un avance gigante en nuestra persona y en nuestra evolución. El saber cómo tomar nuestras relaciones de pareja o el saber tomar nuestras relaciones de pareja como una herramienta para evolucionar y para autoconocernos es hermoso. Personalmente me ha pasado y me siento agradecida eh, de poder estar en este punto y aunque sí han sido momentos súper dolorosos, lo agradezco muchísimo y hay cosas que me han costado trabajar, pero yo sé y estoy segura que todo aquello que puedes ver lo puedes cambiar y si todavía no lo he podido ver, está bien también. Y si hay cosas que tú no has podido ver, deja un poco el juicio y abrázate y abraza lo que sí estás pudiendo ver, eh, que te duele y es válido, siempre es válido, acuérdate de vivir en esta conciencia eh, de que estamos en una experiencia de evolución, de aprendizaje, de autorreconocimiento, somos todo lo bueno, somos todo el bien,
no hay nada malo en nosotros y todas las experiencias que nosotros estamos teniendo en esta vida solamente son para reconocer todo lo bueno que ya somos y que en algún punto se nos olvidó y es hermoso el poder saber que no hay nada malo en nosotros y agradecer cada una de las experiencias que estamos teniendo en esta vida es hermoso y es mágico. Y bueno, pues eso es todo por hoy y les agradezco. Muchos besos y todo mi cariño.